Nos convoca hoy entonces continuar con la reflexión relacionada con la lectura, la escritura en la educación inicial, la básica, la media y la universidad. Voy a hablar un poco sobre la lectura y la escritura con adultos y con adultos mayores. A partir de un proyecto muy hermoso que se llama el Proyecto Alfabeto, si pueden ver acá a mano derecha, el Proyecto Alfabeto es un programa de mejoramiento y desarrollo de la lectura y la escritura con población adulta de la comunidad educativa de la institución educativa La Independencia en El Salado, en la Comuna 3. Dentro de la lectura crítica que le hicimos a los lineamientos curriculares y a los estándares en el área del lenguaje, una de las reflexiones que arrojó esta lectura es si realmente se tiene claro por qué es tan importante ser competente lingüísticamente para desempeñarse en la vida. ¿Para qué le sirve a estas personas ser competentes en lectura y escritura para ellos desempeñarse en la vida? Si bien los lineamientos curriculares son una orientación de carácter teórico y los estándares son una orientación de carácter práctico, ¿cuál es el sentido sociocultural y sociocrítico que le están dando los maestros dentro del aula, sabiendo que tenemos que responder a varias necesidades? Una de ellas, transversalizar las habilidades, leer, escribir, hablar y escuchar, tenemos que transversalizarlas con todas las áreas. Por ejemplo, nosotros en Alfabeto no trabajamos ni ciencias naturales, ni inglés, no. Trabajamos solo lógico-matemática y lectura y escritura. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para transversalizar esto dentro del currículo y dentro de unas exigencias también que tenemos? ¿Cuál es la realidad de nosotros? Cada semestre, al iniciar, lengua materna, que es una asignatura del Centro de Idiomas de la Facultad de Artes y Humanidades, presenta una prueba diagnóstica por la que tienen que pasar todos los muchachos que llegan nuevos al ITM. El caso mío, yo tengo 4 grupos cada semestre, entonces me he dedicado con el semillero a analizar qué pasa con esa prueba. Por ejemplo, hace año y medio la ganaron 3 personas de 160. Entonces hay un indicador muy delicado. ¿Cómo está llegando la gente de la secundaria en comprensión de lectura? En el semestre siguiente, de los grupos míos no ganó nadie. Imagínense, 760. Y este semestre siempre la ganaron como 3 o 4. De todas maneras, el método, nosotros hemos inventado como varias estrategias para ser bien ecuánimes, bien sensatos con el análisis. Por ejemplo, cogimos una modalidad clásica y es analizar la prueba desde los tipos de pregunta y las competencias clásicas, que son interpretación, argumentación y propositiva, la proposición. Y las correlacionamos con los tipos de pregunta que son de paráfrasis, que son de inferencia directa, gramática, pragmática. En fin, ahí salió la propuesta para la guía Tumaco, que se llamó El contexto de la lectura y la evaluación de su comprensión. Eso lo combinamos con una encuesta, que digamos que hay una población que no tiene un contexto que favorezca la comprensión de lectura. Los muchachos no pertenecen a grupos de lectura, no tienen hábitos de lectura. Nuestra propuesta tiene que ver con que se incluya en los lineamientos el concepto de literacidad y se explique. Porque los jóvenes, según las versiones así tranquilas, cotidianas, es que los jóvenes vienen con un chip incorporado, y es el chip de la virtualidad. Karl Prensky es digamos, el que inventa un concepto metafórico, es que nativos digitales, que los que nacieron del 90 para acá es que tienen un cerebro diferente. Sucede que por ahí le están pillando una falacia, que es que él tiene una industria de videojuegos. Ahora, mucha gente, incluso muy seria, desde la neurolingüística, desde la psicolingüística y más allá, lo están respaldando. Debe ser que tienen ahí asesorías o están ganando algo. Y hay quienes hacen, en el debate, entablando pues académicamente la respuesta a una contestación seria, ¿cierto? Para acabar de ajustarle
le aunaron a esto otro concepto, o sea, una antítesis: nativos digitales opuestos a inmigrantes digitales. Entonces, los viejitos, nosotros contra los jóvenes, pues, los estudiantes contra los maestros, los soldados contra los otros. Entonces, eso hace parte de la discusión que estamos teniendo en nuestro Cono Sur. Ese es uno de los componentes que nosotros queremos aportar. ¿Cómo entender el concepto de literacidad? Casani, recomendamos a Casani, que es uno de los que ha trabajado prudentemente en muchas partes del mundo con sus conferencias y con sus escritos. Tiene bien definido qué es el concepto de literacidad, y hay otros que ustedes encuentran fácilmente en internet. ¿Qué es la literacidad en la perspectiva lectoescritural? Nuestras ponencias y nuestro trabajo está enfocado a lo que es la lectura y la escritura académica. Hablamos de cultura escrita, enmarcando en este concepto lo que es leer y escribir, porque cuando alguien escribe es para que otro lo lea, y cuando alguien lee es porque otro lo escribió. Pero rápidamente, Mónica, vamos a compartir aquí. Pasa la otra, ya porque está mal. Bueno, los textos publicados en el blog, pues, por ejemplo, ya tenemos en el último viñeta y en el último punto, pues dice: es de interés primordial integrar a las llamadas habilidades comunicativas la propuesta de literacidad. ¿Cómo se entiende? Miren, orientación sociocultural de la lectura y la escritura, en las que se considera que leer y escribir no son solo procesos cognitivos o actos de decodificación, sino que son tareas sociales, prácticas culturales. Eso hoy en día se está hablando desde Delia Lerner, desde Paula Carlino, desde la familia Ferreiro. ¿Cómo entender estas grandes actividades como prácticas sociales y culturales, ¿cierto? ¿Qué hay en el trasfondo de un texto? Lo que yo quiero como compartir con ustedes es la lectura que hemos hecho, digamos, de los lineamientos curriculares en relación a la parte que tiene que ver con la infancia. Es decir, ¿qué hay ahí con relación a la infancia? Y entonces lo que quiero plantear es como algunas bondades, limitaciones y cuál sería la propuesta. Digamos, la concepción del lenguaje que hay, digamos, en estos lineamientos curriculares de lengua castellana, manejar lengua castellana. A nosotros nos parece, ahí juega un papel muy importante la crítica nacional, que sigue siendo vigente. Es decir, una apuesta por la significación, me parece que 15 años después, me parece que sigue siendo un elemento fundamental ahí. Es decir, ahora el profesor Mario planteaba un poco la relación entre comunicación y significación, y yo creo que se comunica porque se significa, y la significación permite la comunicación, y me parece que es un elemento que es fundamental, ese de cómo llenar de sentido la experiencia de todo tipo. Digamos, alrededor de todo ese descenso que hay alrededor de la competencia lingüística, competencia comunicativa, pero el salto me parece claro en los lineamientos del 98 es la apuesta por la significación, ¿sí? Alrededor de los ejes nosotros nos detuvimos fundamentalmente en lo que nos interesa para la infancia, que es el eje referido a los procesos de construcción de los sistemas de significación, pues de lectura, escritura, oralidad y escritura. A mí me parece, porque yo creo que es reconocer cosas y dónde está el vacío. Ahora es planteando bondades y limitaciones. A mí nos parece que esta estructurita que se plantea ahí, digamos, pensando, es decir, que hay un nivel de construcción, que hay un nivel referido al uso, que hay un nivel de explicación y un nivel de control. Bueno, tocaría pensar si le podemos agregar otro, pero me parece que hay un elemento fundamental. Inicialmente es la apuesta por la construcción, y ahí se citan todos los trabajos, digamos, de Ferreiro, todos los trabajos post-piagetianos, que a mí me parece que al día de hoy esos trabajos, es decir, hay muchos más desarrollos, pero esos trabajos siguen siendo vigentes hoy. Un poco lo que planteo es un poco cuando llaman a Emilia Ferreiro y Ana Tebrowski sobre los sistemas de escritura, escrito en el 79, 20 años después, y bueno, lo que ustedes escribieron ahí, ¿eso ya se superó o qué? A mí me parece que esa explicación que hay ahí
no hay, digamos, en los lineamientos, pero sí, está en los lineamientos, que ahí la objeción sería, pero yo no sé si eso sería una objeción, es que claro, a mí me parece que la explicación que se hizo ahí de los periodos no es muy clara para los maestros, es decir, es un poco ladrilluda, pero encierra dice lo que tiene que decir. Eso al día de hoy, desde lo que pensamos nosotros, no se ha superado. Hay otros desarrollos, pero eso sigue siendo vigente. Luego, el papel del uso, pues del uso a través de contextos sociales, de comunicación, un poco en la perspectiva de la significación, es otro elemento que me parece que es clave ahí, y en los lineamientos es claro que, digamos, lo que es, por decirlo en términos tradicionales, preescolar y primaria, es construcción y uso de la lengua. No es tanto la lengua como objeto de estudio, pues en el sentido de las categorías gramaticales o un análisis pues así riguroso, ¿sí? Y viene el nivel, pues un nivel de explicación que se lo colocan más la lengua como objeto en procesos de producción y construcción, pensado más en la secundaria, y el trabajo de la metacognición. Bueno, ese ya uno podría decir, bueno, lo podemos escribir más claro. Yo me estoy ubicando es en el sentido de cómo escribir un texto que supere este y que sea más iluminador, o si no, vuelvo y repito, creo que no tendría sentido eso. Creo que ese punto que se plantea del nivel del control, que es decir, adquisición, uso, explicación y control, que es el de la metacognición, se plantea muy tangencialmente, podría desarrollarse más, pero en el sentido de dejar una idea como lineamiento, me parece que la deja, ¿sí? Me parece que la deja. En el eje de los procesos de interpretación y producción de textos, ahora Mario citaba a Casani. Yo creo que es una tarea que tendríamos que hacer. Mira, a mí me queda un poco difícil porque gran parte de ese componente me tocó trabajarlo a mí cuando los lineamientos del 98. Entonces a veces es mejor que lo miren a uno que mirarse uno mismo, ¿sí? Entonces, a ver, yo no sé si estamos de acuerdo en esto. A mí me parece que lo más a donde va la investigación en estos procesos hoy es el enfoque sociocultural de la lectura y la escritura, un poco desarrollado por Casani. Ahora, Casani lo plantea muy a la secundaria, muy para la secundaria. El tema aquí es la infancia, es cómo podemos nosotros extrapolarlo. Pero la pregunta sería, a mí me parece que eso está enunciado en los lineamientos curriculares, que ahí está planteado eso. Que uno diga, no, pero hay que desarrollarlo más, hay que plantearlo más. Bueno, pero ahí está. Es decir, uno no podría decir desde mi relectura sobre este trabajo de que los lineamientos del 98 adoleció de pensar los contextos, que es, digamos, como el aporte de Casani ahí. De Casani clasifica. Él dice, bueno, hay una postura muy lingüística centrada solo en el texto, hay una postura muy psicolingüística centrada a texto y lector, y yo les propongo que le agreguen el contexto. La pregunta es, ¿eso no estaba ahí? Claro, Casani lo puede desarrollar más, pero me parece que ahí está. ¿Sí? Ahora, un poco como el tiempo se agota, ¿dónde está? ¿Qué pensamos que no está muy claramente planteado ahí? Es decir, un elemento que me parece que se menciona, pero que ha sido una falencia en el país, y eso ha sido reconocido por la comunidad académica nacional, es el tema de la oralidad. Es decir, nosotros bien o mal tenemos muchos trabajos, hablamos del país, en lectura y escritura, pero frente al tema de la oralidad, ahí se define algo, pero no hay un desarrollo de ese punto en los lineamientos curriculares.
entonces nos encontramos que en los documentos oficiales, que son los que aparecen en el segundo ítem, aparecen sin una información específica y explícita, para que no lo tomemos entonces como una lectura muy sesgada. No encontramos de manera explícita o específica qué hay acerca de lineamientos y estándares en primera infancia. En la página del lenguaje del nodo encontramos los lineamientos, los estándares, y en las lecturas tampoco encontramos un registro, así mismo como lo explicaba el profesor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a trabajar con estas diapositivas y hacernos un montón de preguntas. Por favor, Mónica, ¿nos pasas? Bueno, entonces hay un documento número 10 de la revista Revolución Educativa, que nos está hablando, ¿sí?, sobre el desarrollo infantil y las competencias en primera infancia. Ese es el documento que nosotros de pronto encontramos que tenía, por decirlo de algún modo, mayor información. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dicen que los agentes educativos deben de reconocer y valorar, ¿sí?, valorar el potencial que tienen los niños y las niñas. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos cómo actuar de manera consecuente y para así tener una intención educativa. Vemos entonces que no encontramos, o que el panorama sigue bastante gris al respecto. Y después nos dice que dentro de los objetivos más importantes que tiene es desarrollar una política, ¿sí? Entonces tenemos un marco de referencia que no nos muestra a nivel explícito o específico algo que nos hable sobre la competencia en lenguaje en la primera infancia. Para nosotros primera infancia es de 0 a 5 años, ¿sí? Así lo estamos trabajando nosotros. Entonces nos dice, ese marco de referencia que sea con calidad incluyente, equitativa, solidaria, al lugar, que haya más espacios educativos, pero que esa política tenga en cuenta un acompañamiento afectuoso e inteligente por parte del agente educativo, y ese agente educativo nos van a decir que es la familia, que es el adulto cuidador, que es la madre comunitaria o que somos nosotros los maestros. Primer interrogante que tenemos entonces para la generación de estos lineamientos y estándares en lo que entendemos como primera infancia. Entonces, ¿cómo finaliza? Nos dice, ¿para qué? Para que estos niños y estas niñas aprendan a partir del juego, el arte, la literatura, la creatividad y la imaginación a desarrollar su pensamiento y su lenguaje, ¿cierto? ¿De qué teorías nos están hablando aquí? Brunner, como lo planteó el profesor, Vygotsky, Piaget, lineamientos curriculares que de manera muy implícita aparecen, sí, y todas estas teorías. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta que nosotros nos hacemos es, si este documento es para la primera infancia, para las maestras de primera infancia, es el documento esencial, entonces aquí hay un gran interrogante. Las maestras en formación de primera infancia y las maestras que están en ejercicio, sí están teniendo este documento oficial para empezar a trabajar las competencias en lenguaje en nuestros pequeñines. Bueno, primera pregunta está abierta para cualquiera de nuestros panelistas. Dice, un enfoque de la lectura y la escritura como habilidades y competencias comunicativas estanca el proceso de enseñanza y de adquisición de estos procesos, al igual que su desarrollo. Pregunta, ¿por qué no profundizar en el enfoque de la significación versus comprensión? Bueno, es una pregunta muy complicada, porque no podemos primero tomar la lectura y la escritura, me corregirán todos, como un enfoque, ¿cierto? Porque la lectura y la escritura no son un enfoque. Hablaríamos de o prácticas lingüísticas o prácticas sociales, ¿sí? Entonces empezamos por allí. Después nos dice como habilidades y competencias comunicativas, entonces, bueno, empiezo pues por allí. Entonces, primero hablar de la lectura y la escritura como prácticas lingüísticas o como prácticas sociales. Creo que estamos aquí hablando un mismo idioma y estamos tratando como de defender que en definitiva las prácticas de lectura y de escritura, antes de ser prácticas lingüísticas, son prácticas sociales.
porque están mediadas por un contexto, ¿sí? Entonces nosotros no podemos medir, por ejemplo, al estudiante bajo el principio de tabula rasa, sino que tenemos que medir al estudiante bajo el principio de capital social cultural. Entonces ahí estaríamos hablando de individuos, de pequeños capitales sociales culturales que entran en juego. Dice un enfoque de lectura y escritura como habilidades y competencias comunicativas, entonces ahí hay un primer como fragmento. Entonces hablaríamos tal vez de un enfoque etnometodológico que sería, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, ¿sí?, como una corriente social que entre a apoyar ya posteriormente prácticas psicolingüísticas o sociolingüísticas. Entonces esa es como la primera parte. Después dice, estaría el proceso de enseñanza y de adquisición de estos procesos al igual que su desarrollo. ¿Por qué no profundizar en el enfoque de la significación versus comprensión? Es tan bonita la significación, pero la significación tampoco es un enfoque, ¿sí? No es un enfoque. Entonces, porque nosotros tenemos que hablar de la construcción de mundo, ¿sí? Aquí estamos citando otra vez corrientes sociales y estaríamos hablando, por ejemplo, de Herbert Blumer, como digo yo en mi clase, es un papacito de la corriente social, y que nos habla de los procesos de significación, y que esos procesos de significación, están sostenidos en tres posturas importantísimas. La primera, ¿cómo significa el niño o el adolescente o el adulto, ¿cierto? ¿Cómo significa su conocimiento previo a partir de su vecindad más cercana? La primera, él trabaja a partir de un yo opino, ¿sí?, de una concepción autosignificativa. Cuando el niño, el adolescente o el adulto empieza a interactuar con el otro, está empezando, ¿sí?, a interactuar esas pequeñas significaciones del mundo que tiene. Al conversar, él empieza a mediar. Me gusta, no me gusta, acepto lo que me dicen, no acepto lo que me dicen, e inmediatamente el niño, el joven o el adulto empieza a adoptar posiciones sociosignificativas, porque incluye a un otro significativo. En la teoría de Blumer estaríamos hablando de una segunda premisa. Y de una tercera premisa, cuando el niño, el joven o el adulto es capaz de transformar ese proceso de significación o esas significaciones del mundo que tiene. Entonces estaríamos hablando aquí de procesos cognisignificativos. Yo pienso y quisiera rescatar de la pregunta, es que creo que lo que la pregunta pretende indagar tiene que ver expresamente con el enfoque, en el sentido de que si en los lineamientos efectivamente que están en este momento subyace un enfoque, la pregunta es, y yo lo veo así, en este panel y el panel anterior, cada panelista habla, se visibiliza, se pone desde su propio enfoque construido a partir de lo teórico, etc. Con eso quiero llegar a dos cosas fundamentales, para mí, realmente, para mí. La primera, si efectivamente en los lineamientos que existen hay un enfoque que subyacería para mí, ¿qué va a pasar con ese texto final que la profesora Mónica dice va a salir de aquí? Entonces, ¿nosotros en qué enfoque nos vamos a parar? ¿O no vamos a parar ninguno? ¿O vamos a hablar entonces de prácticas, de habilidades, de competencias, de práctica sociocultural, de práctica cultural, de práctica desde un lugar, digámoslo así, indeterminado, sin querer decir con eso que es que no haya un soporte teórico, ni mucho menos? Quiero decir es que no se explicitaría desde cuál es el lugar en el que nos paramos, como el profesor Rubén muy bien lo dice. Primera cosa. Y obviamente pues no es, quiero después ponerlo en discusión, no es una respuesta pues ya, ¿no? La segunda cosa es, y es una pregunta que ya en otros espacios yo he hecho, ¿cómo ese enfoque, cómo ese lugar desde donde nos enunciamos, o sea, yo me pongo en un lugar, cómo ese lugar desde el que nos enunciamos efectivamente representa a Antioquia
porque quiero preguntarlo, ¿algún maestro de acá es de la región? Suroeste, oriente, nordeste, Caucasia. Entonces este lugar desde el que nos enunciamos no es, diría yo, este no es Antioquia, este es Medellín, porque Antioquia, como usted lo decía, la profe, con todas las prácticas y desde donde esas prácticas están puestas, este es un lugarcito muy chiquito de Antioquia, pero no es Antioquia. Con esas dos cosas quería compartir pues con ustedes. Muchas gracias.